Me voy a permitir presentarles 2 o 3 diapositivas para no ir en tanto detalle, para no entrar en tanta profundidad. Vemos la demanda, nuevas matemáticas, nuevos algoritmos paralelos. Y todos trabajándose en el contexto de algoritmos y de aplicaciones. En términos del conocimiento, en estos nuevos métodos de investigación, de nuevos ambientes de programación y de modelación, entonces estos nuevos programas o computadoras tienen que ser capaces de hacer funcionar, de correr estas nuevas arquitecturas y su programación. Comparando con el contexto de la ciencia de datos y las habilidades que necesitamos son algoritmos, estadística, minería de datos, habilidades de ingeniería, habilidades analíticas para analizar los datos. Sí. En términos de los retos que se nos presentan con respecto a ciencia de datos, tenemos que ver cómo funcionar con diferentes formatos de datos, algoritmos paralelos, métodos para visualizar datos masivos y métodos para hacer análisis en tiempo real. Los problemas fundamentales son el ecosistema de los datos presentados aquí. La parte más importante es la interacción humana con los datos. Si tenemos una cantidad masiva de datos, pero si no podemos analizar esos datos, no tiene ningún sentido. Con respecto al aspecto de los datos, vemos la convergencia entre la infraestructura de competencia y la infraestructura para ciencia de datos. Necesitan tipos similares de algoritmos, tipos similares de métodos de investigación. Lo más importante es que necesitamos ambientes eficientes de software y métodos algorítmicos eficientes. Le voy a dar un ejemplo, la combinación entre matemáticas, algoritmos y métodos de nivel de sistema. Este es un ejemplo de la simulación de un temblor. Se hace en Múnich, Alemania, en el centro de supercómputo. Este método de combinar computación y algoritmos estamos hablando de 1.42 petaflop, o cómo correr esos algoritmos en 456 núcleos, lo cual nos permite correr simulaciones muy eficientes, muy efectivas. Los métodos de estadística básica son computaciones teóricas de gráficas, computaciones de álgebra lineal, optimización y problemas de alineación. Los investigadores de la Universidad de Berkeley les llamaron los 7 grandes asuntos o problemas.
7 dwarfs, and 5 of them they're the same. Y en el punto de vista de ciencia computacional le llamamos los 7 enanos. Okay. I need to go one slide back. A ver, necesito regresar una diapositiva, si me permiten. Okay, Muy bien. for examples I will go through. De los ejemplos anteriores voy a ir hacia And the first one el primero. is in data visualization. Es en la visualización de datos. And data visualization focuses on visualizing information in such a way El enfoque es visualizar la información de forma tal que podamos codificar objetos visuales logrando su graficación. Tenemos que soportar cálculos, encontrar patrones y platicar o narrar una historia. Por ejemplo, tenemos diferentes conjuntos de datos, debemos encontrar las correlaciones y las lineares, etc. Si usamos una regresión, podemos tener una variedad de desplazamiento, podemos visualizar un fenómeno de manera tridimensional, podemos visualizar datos con una representación espacial o con una representación gráfica. Hay una variedad de técnicas que ya existen en términos de manera de ejemplo. Podemos ver aquí una visualización de los sobrevivientes del Titanic. Podemos ver desde la primera clase, segunda clase, la tercera clase, cuánta gente logró sobrevivir. Y también tenemos a aquellos que no lo lograron y que perecieron. Aquí podemos ver técnicas eficientes de visualización. Otra es una variedad de dimensionales, por ejemplo, mapas de árbol. Podemos ver la manera Starbus, la que aparece de forma circular. Podemos tener gráficas para representación matricial, que son una más de las diversas variedades de técnicas de representación. En términos de datos espaciales, también podemos visualizar, por ejemplo, mapas étnicos en los Estados Unidos. Podemos ver a través de la variedad de colores cómo se pueden mostrar diferentes técnicas de mapeo. Esto es algo muy interesante, la representación temporal de datos. Podemos ver un histograma en tiempo. Podemos ver si se representa como algo mensual, una gráfica mensual, o si lo podemos representar como una gráfica semanal, de forma tal que si lo presentamos de manera semanal podemos ver los clústeres o las agrupaciones significativas. Hay una variedad de software que nos ayuda a hacer esto. No voy a ir mucho detalle, pero la gente usa una variedad de paquetes. Y ahorita vamos a hacer tema datos, Big Data, datos masivos.
key components. Estos son los parámetros clave de los datos masivos: volumen, velocidad, variedad y veracidad. Vemos el tamaño de los datos, la velocidad de cambio. So how we deal with big data? Y entonces, ¿cómo manejamos estos datos masivos? El problema con los datos masivos al manejar datos complejos es que debemos encontrar un método de investigación que nos permita encontrar las propiedades globales de estos datos. Y este tipo de métodos, por ejemplo, la ciencia de las redes, estas ontologías, la utilización de objetos múltiples nos permite extraer diversos parámetros que nos permiten describir los datos. Y el quinto parámetro es el valor del dato. ¿Cuál es el valor del dato? La pregunta es, ¿de qué tamaño puede ser su dato? Por ejemplo, vean ustedes, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Sin importar qué tan grande es el dato, debemos de encontrar el parámetro que nos permita describir estos datos. Debemos de tener muy en claro que quizás los datos no sean masivos, pero sí sean complejos, por lo tanto hay que tener eso muy claro. Podemos tener muchos datos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Tenemos los datos, enriquecemos los datos, limpiamos datos, integramos datos y luego analizamos los datos. Entonces, a partir de los datos crudos, hacemos una transformación, la pasamos a tablas de datos, visualizamos estas estructuras y luego vemos y analizamos mediante la interacción humana. Por ejemplo, un ejemplo de la arquitectura que podemos usar para visualizar estos datos. Podemos tener fuentes de datos, es decir, datos que provienen de la vida real, datos que provienen de experimentos. Entonces hacemos un proceso de filtrado, hacemos reducción de datos, aplicamos algún método y luego proporcionamos ciertos servicios de información, visualizamos los datos y hacemos una cierta generación de volumen, generación de tamaño. Entonces, en términos de la experiencia del usuario, vemos la interfase, la colaboración y el display, el muestreo, la muestra del dato. Otra arquitectura que se vincula con Spark y con otros métodos es que recolectamos los datos y luego hacemos una computación y visualizamos los datos. La arquitectura Tableau, la que mostramos aquí en este momento, el cliente, la fuente puede ser mediante la web, mediante un browser, un teléfono celular, una computadora de escritorio. Y este es el que usan mis colegas en Barcelona. Es el nombre de procesamiento de datos. Es un procesamiento de datos iterativos con una visualización. Entonces, ¿qué retos tenemos?
intensive and expensive data. Entonces tenemos cómo integrar computacionalmente datos And analyze the data. y luego cómo analizar esos datos. Entonces, nuestro cuarto ejemplo es cómo manejar los datos urbanos. Entonces, primero tenemos la recolección de datos provenientes de diversas fuentes. Entonces los ponemos en almacenamiento de datos y los analizamos. Revisamos los datos, hacemos simulaciones, investigación y simulación de multitudes en este caso específico. Podemos ver aquí los taxis en Beijing, en China, en tiempo real, y podemos ver esa información mapeada en un mapa de Google Maps. Podemos ver en tiempo real cómo está ocurriendo esto en tiempo real. Y entonces esto nos permite identificar la ruta, cómo darle seguimiento a la ruta, cómo definir la ruta, cómo cobrar la ruta, y todo eso lo hacemos en tiempo real. El conjunto de datos que tenemos es de 10,000 taxis y tenemos un mapa del terreno relevante. Una situación similar es, por ejemplo, la medición de la contaminación del aire. Se tienen elementos de recolección de datos en diferentes puntos y podemos evaluar en tiempo real la situación de la contaminación del aire. Podemos identificar el mapa de calor. Y también podemos ver las multitudes tal y como veremos posteriormente. El otro método es combinar datos de sensores con datos históricos y hacer un análisis. Y este es un proyecto que está en marcha en estos momentos. Este proyecto tiene que ver cuando etiquetamos información proveniente de periódicos, proveniente de fuentes, por ejemplo, información acerca del clima o del cambio climático. Todo una vez más, datos masivos. Esto tiene que ver con análisis de textos provenientes de diversas fuentes. Vemos un filtro, tenemos una matriz de frecuencia, hacemos un análisis y podemos ver cómo este texto ha cambiado a lo largo del tiempo de manera histórica. El trabajo actual es el de la gestión de datos urbanos, en donde estamos tratando de tener un vínculo con ciudades inteligentes. Esto tiene que ver con problemas de seguridad, turismo, nos ayuda a combatir la contaminación, nos permite hacer ahorros de energía y nos permite reducir el tráfico. Todo esto, este proyecto en particular requiere métodos avanzados de análisis para computar y analizar los datos. Esto tiene que ver con datos masivos urbanos. Por ejemplo, el volumen a 105 exabytes de datos, diferentes formatos. Hay 30 billones de piezas de contenido. Hay datos que provienen de sensores. Y eso tiene que ser analizado, computado en tiempo real.
ustedes algunas fotografías, imágenes. Creo que voy a tener que ir a otras diapositivas. So this is the work which was done in the last months. Este es un trabajo que se hizo en los últimos 2 meses. It focuses on multi-level deep learning for ground simulation. Está enfocado en el centro de simulación de Monte Carlo para la simulación de So multitudes. this is work for the women in Sweden, Norway. Es un trabajo que se hizo con estudiantes de Noruega. This is used to predict Este se usa para predecir situaciones, community. por ejemplo, evacuar gente de edificios. It is looking into how the behavior is Tratamos de investigar cómo es que la gente se comporta ante situaciones inesperadas y nos simula aspectos de incumplimiento de seguridad. The idea was to simulate about 1 million engines in real time using computers. Entonces estamos hablando de una simulación con 1 millón de agentes reales usando GPS y utilizando supercomputadoras. I'm not going to architecture. No voy a analizar la arquitectura, no tengo tiempo, pero básicamente We have a distributed system. tenemos un sistema distribuido, tenemos agentes que interactúan, Control every agent. We have tenemos que controlar cada agente, tenemos que tener la certeza que cada uno de esos agentes no va a colisionar. We have a Markov decision process where to move. Tenemos un proceso de decisión, toma de decisiones, en donde se tiene que definir cómo moverse. So we have prehistory Tenemos un prehistorial with probabilistic trees, con árboles probabilísticos knowing which direction with which probability we can move. en donde podemos saber con esos árboles probabilísticos la dirección que va a tomar cada uno de esos agentes. So we can move in 8 directions. Podemos, tal y como pueden ver ustedes ahí, podemos movernos en 8 direcciones. And here is the direction we are likely to move. Esta es la dirección, la que mostró, en donde es con toda probabilidad la dirección en la que se van a mover los agentes. So the agent can go into the free cell. Entonces cada uno de los agentes puede ir en esta celda, en la celda vacía. Okay. ¿Eh? No. I cannot see the slide. No, So we have a navigation and tenemos un collision avoidance. Tenemos un sistema de navegación y un sistema para evitar las colisiones. So we have a research based on prehistory. Tenemos una búsqueda de árboles basados en datos prehistóricos We know which direction to move. y estos nos muestran en qué direcciones moverse. So with this we couple deep learning. Con esto cargamos datos hacia el sistema Deep Learning So deep learning in the Markov process. con un marco de proceso, Moving in the using stochastic gradient to move. usando una radiante estocástica Most probability. para determinar la dirección que cuente con la mayor cantidad de probabilidades. Knowing the prehistory. Y conociendo el dato prehistórico, And this allows us to nos permite stochastic gradient descent. usar este gradiente estocástica Markov trees. con el marco de los To árboles deploy this and para instalar este sistema obtain much faster training y obtener una capacitación más movement simulation más rápida y tener una simulación de movimiento en un ambiente distribuido. And the result was that in certain cases El resultado fue que en ciertos casos existing deterministic process. este método funcionó de manera más rápido que el método determinístico.
So in effect, we En efecto, algorithms proporcionamos nuevos algoritmos que fueron válidos para la simulación de multitudes but also the same algorithm will apply for simulating autonomous vehicles. y también hay que tener en cuenta que este mismo algoritmo va a ser utilizado para en proyectos de vehículos autónomos. So I'll finish here. Voy a terminar aquí, ya se terminó mi tiempo. Pues agradecemos al doctor Basil Alexandro del Centro del Supercómputo de Barcelona por su plática Data Science Research of Methods for Social Media for Simulation and Visualization. Vamos a abrir un momento para hacer preguntas del público. Bueno, una pregunta. ¿Cómo se puede usar la Big Data? ¿Cómo se puede usar la Big Data en problemas de desbordamiento de ríos? Esta pregunta es porque aquí en el estado el problema que tenemos es con el agua. Is it working? So we had an European project looking on flooding of River Danube across many countries. So we did visualize in three-dimensional cave. La pregunta del señor tiene que ver con datos masivos para el tratamiento o aprender acerca de inundaciones. Y la respuesta del doctor va en el sentido de que en We use the same hay un environment proyecto con las inundaciones del río Danubio. we use the same environment to visualize in an immersive environment, in a desktop, in a tablet. And Estamos tratando de hacer un modelo que se pueda revisar desde una computadora de escritorio o incluso desde una tablet. And we've been able to place scenario if the water rises by 50 centimeters, which area will be covered, which people you have to evacuate, and Lo all que estamos those. haciendo es armando diversos escenarios en donde a partir de una medición en que se determine que el nivel del río suba 50 centímetros, qué número de personas deben ser evacuadas. 1 meter, what's happened? 2 El meters. escenario siguiente, 1 metro, número de personas a ser evacuadas. So I think this is the way to visualize, Creo que es la forma en que podemos visualizarlo. in my view. En mi caso. Thank you very much. Pleasure. We have another question. Buenos días. En este caso, ¿qué tipos de análisis se pueden realizar para saber la tendencia de cuánto va a subir el nivel de los ríos? In this case, how can we determine the trend, the tendency in which the level of the river is going to rise? How can we deal with that? You can use some prehistoric data, and you can build some your own scenarios to develop how Puede usted hacer uso de sus datos prehistóricos y a partir de ellos definir nuevos escenarios. Thank you very much. We have another question, señorita? Very interesting talk. Thank you. ¿Qué piensa del futuro de los centros de supercómputo ante la llegada de la oferta de las redes, de las nubes públicas, que ahora ya incorporan mucho de Big Data, de ciudades inteligentes, de IoT y todo este tipo de cosas? What is the future of supercomputer centers, provided there is a new arrival of public clouds, displacing this use of big data? I don't think so, because No estoy de acuerdo con usted. No va a haber, no se van a acabar. there are different approaches. Hay In diferentes- supercomputing, you have tightly coupled processors which do a lot of computation. En los centros de supercómputo se hace sistemas de computación. I think you will have both, Creo que van a coexistir ambos. because we see convergence of data science and computational science. We see convergence, so at some moment
doesn't matter what is behind, as long as you get your service. Uno de los términos que estaba explicando era la convergencia, que apareció en las diapositivas. Llegar al punto en que los sistemas van a converger, no va a importar uno u otro, van a converger. And there are a lot of more computations you can do on supercomputer than in the cloud. So Entonces, they're different at the moment. al momento son diferentes lo de la supercomputadora y lo de la nube, pero va a llegar el momento de la convergencia. Hola, buenos días, de la Universidad de Cuauhtémoc de Querétaro. He comes from Querétaro, which is a state in central Mexico, next to Mexico City. Saludos desde Querétaro. Una de las preguntas para el doctor, las estructuras computacionales de árboles que estuvo manejando en su investigación, de acuerdo a su experiencia, ¿son la solución para el análisis de Big Data? According to your experience, the systems you were talking about, are those the best approach we can use for the handling of big data? I gave you only two, 3 examples of architectures which are at the moment established. I don't know what will come in the future. Le di 2, 3 ejemplos de arquitectura, que es lo que nosotros estamos utilizando hoy en día. Seguro habrán más en el futuro. Because everything is developing. In supercomputing we have a lot of multi-core, mini-core, GPU-based processors with deeper hierarchy. Todo está en proceso de desarrollo. En supercomputación tenemos núcleos, multinúcleos, mininúcleos, todo ello va In a desarrollándose. similar way, in the data science, in cloud computing, the things are developing. So De manera similar, todo se va we don't know how at the moment is a lot of discussion, so we'll see how this converges. Hay mucha discusión para ver cómo todos estos sistemas, con respecto a todos estos sistemas, se va logrando la convergencia. Plus, each industrial company is pushing their design, so También hay que tener en cuenta que cada compañía que crea un sistema, pues empuja para que el suyo sea el que prevalezca. Así es. Y otra pregunta, sabemos que uno de los problemas de análisis de Big Data son en el paralelismo, en los algoritmos de paralelismo y la concurrencia. De acuerdo a su experiencia, la concurrencia o el talón de Aquiles que le podemos llamar, pudiera ser esta solución, los algoritmos en paralelo. Ya me perdí. Disculpe usted. Complicated for me. Perdón. Sí, sería tan amable de Pausar. descomponer su pregunta en Claro. 2, 3 partes y con mucho gusto. for me, the important solution is on the top, the mathematical and algorithmic level. Para él la solución más importante está en la cima, en la parte superior. Primero las matemáticas y luego el algoritmo. Because as you can see from the picture, they delivered 45% speed up and impact. Luego tenemos el resultado de eso será un 40-45% de velocidad. Independiente de la arquitectura de computador. Y eso va a ser independiente de la arquitectura de su computadora. El resto o el peso de análisis es por arquitectura, el 60%, no tanto del algoritmo, es lo que me quiere dar a entender. Are you saying that the remaining 55-60% has to do with The problem is that the architecture is changing, so if you keep this independent, you can map it on whatever architecture comes. el punto es que la arquitectura siempre va a estar cambiando, entonces ese porcentaje al cual usted se refiere siempre va a estar variable. Ok, gracias. Thank you. I'm Yvette from DAIS. My question is, we are a country that is starting to learn about big data. So, what do you recommend us to do, or as a student, as a beginners, or start to get in big data or learning about big data? Somos un país que está empezando a utilizar y analizar los datos masivos. ¿Cómo nos recomienda usted, qué recomienda a los estudiantes aprender y hacer con respecto a este análisis de datos masivos? To read something attractive, go and read Laszlo Barbashi's book Network Science.
Hay que leer algo atractivo, atrayente, ciencia, redes. So he explained how they use data science to catch Saddam Hussein in Iraq. He explains a variety of practical problems in biology, in other areas, how we can build a network, analyze the network and solve the problem. And it's very easy to read, not much mathematics, but gives you view how you can tackle very large problems with these apparatus in terms of modeling any complex system with network. Mencionó el nombre de un autor. Hay que leer ese autor. Ese autor nos da muchas pistas, muchas señales acerca de identificar un problema, identificar el dato, analizarlo, estudiarlo. And the next book is from a friend of mine from China, Professor Yong Shi, who deals with data science. He's director of the Chinese Academy Institute in Data Science. So he focuses on multi-objective, multi-constraint optimization and machine learning. And he has a lot of examples in finance, in fraud detection, and all those sort of things. So again, it's easy to read and you can see how you can implement these methods. And they're both methods which I spoke about. Y también hace referencia a un libro que está próximo a salir, es de un colega suyo de China, y ese autor habla de objetos múltiples, ¿sí? Acerca de cómo analizarlos, cómo computarlos. Voy a pedir que venga ante nosotros la maestra en ciencias, Lourdes Sánchez, presidente de ANIEI, para que haga entrega de reconocimiento al doctor Vasily Alexandrov. Bueno, para todos, si pueden leer, si no se los voy a leer. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco otorga el presente reconocimiento al Dr. Vasily Alexandrov por su conferencia magistral Data Science Research, Methods for Social Media, for Simulation and Visualization, celebrada en el marco del 14 Congreso Nacional y 11 Congreso Internacional de Informática y Sistemas. Gracias.